de Santa Rosa, capital de la provincia de La Pampa, República Argentina. Transmiten la señal definitiva LRG 393. Radio Luz. Radio Luz. Propietario Fundación Luz del Mundo. En su frecuencia modulada 106.5 MHz. Con estudios y planta transmisora. Ubicada en Gobernador Duval 1210. Y transmitiendo para todo el mundo por www.radioluzlapampa.com. ¿Qué tal, amada audiencia? Qué lindo volver a estar nuevamente en su casa, porque si está mirándonos por televisión es porque está en su casa, en su oficina, no digo en su trabajo porque quizás hoy feriado no lo está disfrutando ese día laboral, sino lo está disfrutando ese día de descanso. Y gracias por sintonizarnos a través de la 106.5 Radio Luz, donde cada programa traemos una nueva propuesta, traemos una inquietudes. Quizás te estarás preguntando, bueno, ¿y hoy quién nos estará visitando? Porque ya sos parte del programa El Magazine de la Mañana, donde realmente hace bastantes años que estamos en el aire a través de la radio, y en este año hemos comenzado a estar en duplex con Canal 19, donde vos podés estar disfrutando de la pantalla en tu casa mirando lo que es la radio. Antes era así, no, la radio era la radio, y ¿quién estará en la radio? ¿Cómo será el de la radio? Y era todo una imaginación, era lo que vendía el locutor o el conductor del programa, vendía una imagen, y ahora ya estamos con imagen, todo avanzando. Por eso que el Magazine de la Mañana se trasladó a la televisión nuevamente para llevarte en otro formato también lo que vos necesitas en tu casa y que puedas estar disfrutándolo tranquilamente. En el día de hoy tenemos una gran visita, que es una persona de mucha relevancia en nuestra ciudad, que es el secretario de culto de la provincia de La Pampa. Es el maestro Ramón Alberto Gómez, donde va a estar hablando precisamente de qué, secretario de qué, sí, de secretario de culto. Una cosa que estuvo por tantos años allí, quizás hablado, quizás muy lejano los ministerios estos, pero digo ministerio a nivel de gobierno. Pero bueno, hoy tenemos nosotros la bendición de poder tener esta Secretaría de Culto en la provincia, que convengamos que hay en otras provincias, pero no en la característica principalmente que tiene la de la provincia de La Pampa, que tiene su plus. Por supuesto que cada provincia, de las pocas que hay, tiene su característica. Bueno, él nos va a estar contando cuáles son esas características y cuáles son las funciones y qué es lo que está haciendo y hasta dónde llega el brazo de la Secretaría de Culto. Y todo eso nos va a estar contando el maestro Ramón Alberto Gómez, que él va a estar en este tiempo con nosotros a través de la pantalla de Canal 19, LDM TV, y de Radio Luz 106.5. Te quiero darte la línea telefónica para que vos te puedas comunicar con nosotros, que es el 427-953, donde podrás charlar, dejar tu mensaje o, bueno, en fin, si no, nos mandás un WhatsApp al 1567-9593 y dejas tu mensajito y ahí lo vamos a estar pasando. También podés dejar un mensaje de audio o un video contándonos, en fin, podés hacerlo, podés preguntarle algo también
al secretario de culto lo que te parece. En fin, estamos para tratar de evacuarte toda la información que vos quieras y requieras. Así que de esta manera damos comienzo a este tiempo de entrevista del magazine. Nos vamos a una breve pausa y enseguida regresamos. Casa de Comidas Azul, Rivadavia, esquina Hilario Lagos. Desayuno libre a solo 69 pesos. Tenedor libre, almuerzo, 199 pesos. Comidas tradicionales, zapallitos rellenos, canelones, papas fritas, tortillas, milanesas, todo tipo de pastas, tallarines, sorrentino, ñoquis, añolotis. Casa de Comidas Azul. Cena, 250 pesos. Te ofrecemos los más sabrosos mariscos y la mejor parrilla. Rabas, tiburón, cazón, palometas, corvinas parrilleras, salmón blanco, dorado, surubí, tenedor libre, almuerzo, cena, ambos con postre y café incluidos. Casa de Comidas Azul, Rivadavia, esquina Hilario Lagos. Horarios de lunes a domingos de 8:30 a 15:30 y de 20:30 a 3 de la mañana. También hacemos servicio de viandas. Haz tu pedido al 70 49 41. Carnicería Los Profesionales, la boutique de la carne, en Pico, esquina Escalante. Costeletas, matambre, vacío, tapa, aguja, asado de costilla. Carnicería Los Profesionales, 100% calidad. De Hugo Alfonso, parrillada, carne picada, hamburguesas y milanesas de carne y chorizos puro cerdo. Carnicería Los Profesionales, Pico, esquina Escalante, Santa Rosa. Pollería Don Carlos, Ferrando y Bernasconi. Pollos frescos de primera calidad. Pollo trozado, arrollado de pollo, milanesas, hamburguesas, pescados, pastas, bebidas. Pollería Don Carlos. Los esperamos con la mejor atención y calidad de nuestros productos. Ferrando y Bernasconi. ¿Disfrutaste de la pauta comercial? Bueno, estos son nuestros auspiciantes que nos acompañan en nuestro programa, donde nos respaldan y bueno, y estamos en el Magazine de la Mañana por Canal 19 y Radio Luz 106.5. Te reitero el WhatsApp, que vos podés mandarnos un mensaje de audio, de texto, video, lo que vos quieras preguntar, quieras decirnos. Podés hacerlo al 15 67 95 93. En el día de hoy, en el entrevistado del magazine, tenemos la grata visita del secretario de Culto de la provincia de La Pampa, el maestro Ramón Alberto Gómez, donde vamos a estar charlando de un montón de cosas que son concernientes al tema en el cual él desarrolla su función. Así que bienvenido, Alberto, Ramón. Te conozco más por Alberto que como Ramón, pero bueno, bienvenido a nuestro programa, a nuestra casa, y gracias por haber venido. No, muchas gracias a usted, Apóstol Hugo. Es un privilegio, es un honor estar acá en este programa tan escuchado como es el Magazine de la Mañana. Es uno de los programas que escuchamos también en casa y que también sé que se ve por Canal 19. Así que gracias por invitarme, acá estoy a su disposición. Usted manda. Bueno, no tanto eso, porque tengo mucho trabajo fuera para hacer, así que por ahí, viste, arrancamos. Hoy es día feriado, capaz que colaboro también. Sí, el otro día decíamos, bueno, llame por teléfono y diga lo que quiera. No, después me arrepentí y dije, no, lo que quiera no, diga con esa tanto no, claro. Pero bueno, Ramón, estamos para contarle a la audiencia esta experiencia que tiene la provincia de La Pampa, que, bueno, por tantos años se ha hablado de la ley de culto, que estamos todavía luchando con esta situación a nivel nación. Sí, claro.
Y bueno, y que la provincia de La Pampa tenga una secretaría es algo bastante importante, ¿no? ¿Qué dice usted? Claro que sí, es una... es muy relevante, ¿no? Por supuesto, es muy relevante. Es muy relevante y bien dijo usted, Apóstol, que observado por el país, justamente las provincias todavía no entienden bien cómo se ha logrado una secretaría de culto de estas características y a este nivel, con un alcance tan amplio en todo lo que refiere a culto, porque la secretaría de culto es, si no es la única, es una de las pocas secretarías de culto del país. Hay subsecretarías, hay direcciones de culto y también hay oficinas de culto. Pero secretaría de culto con rango ministerial no hay en el país. No, exacto. No hay. Hay otras, pero no tienen el rango que tiene esta secretaría. Por eso decía que tiene su característica cada una. Tiene una característica conforme especial. El gobierno provincial en la cual la formó, la determinó de tal manera. Claro, hay provincias que pusieron al ministerio o a la oficina de culto dentro de, por ejemplo, relaciones institucionales. Claro. Pero relaciones institucionales es muy amplio. También una institución puede ser un club. Sí. Y no necesariamente algo que tenga que ver con culto o religión. Sin embargo, la provincia de La Pampa específicamente tiene lo que se denomina Secretaría de Culto, y es solamente culto. Claro, porque en una primera instancia, cuando se estaba formando, cuando se estaba haciendo en papeles, no tenía esta característica. No, es cierto. Y eso se fue corrigiendo y bueno, creo que... medio como que estaba enfocada en lo institucional. Claro, pero creo que es mejor. ¿Qué cosa? A mi entender, que sea Secretaría de Culto solamente bueno, es mejor. Porque se especifica en una cosa. Totalmente. Yo creo en esto siempre, ¿no? Que cuando uno no focaliza la energía y la fuerza en una determinada acción, corre el riesgo de tener muchas actividades y muchos focos y todo hacerlo más o menos a medias. En cambio, cuando uno está direccionado y está focalizado, descarga toda la fuerza, todo el ímpetu y toda la energía sobre esa actividad y va en pos justamente de esa meta. Claro. Ahora, al tener una característica única en la provincia, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está que entre una dirección, entre un ministerio, entre una subsecretaría y la secretaría, ¿cuál sería la diferencia? El rango. Esa es la primera diferencia. Porque llamémosle así, que se entienda bien y no se malinterprete, el poder, no es el mismo poder que tiene una dirección, una subsecretaría, que una secretaría que tiene rango de ministerio. O sea, el poder, la amplitud, la capacidad es distinta. ¿Qué quiero decir con esto? Que desde la secretaría yo puedo, en el tiempo, obtener en las localidades subsecretarías, en otras localidades direcciones de culto, en otros lugares oficinas de culto. Entonces, de repente, estoy haciendo un ejercicio. Estoy haciendo un ejercicio. Esta secretaría tiene la capacidad o el aval, como ministerio, de poner, por ejemplo, en los municipios una oficina de culto. Claro. Algo que no podría ser una dirección. Claro. Cosa que eso tendría que hacerse. Y eso es uno de los proyectos. O sea, hay un proyecto a mediano y largo plazo que se va a ir desarrollando. Esto, recordemos, Apóstol, que esto casi irrumpió la Secretaría. No es que, si bien es un sueño de muchos años, parecía, usted bien lo dijo al principio, parecía lejano, pero de repente un día estuvo la Secretaría de Culto. Y quizás hasta no estaba pensada como secretaría, estaba pensada como una dirección o como una institución que se relacione con la Secretaría, con lo cultural, con los credos y con la fe. Claro.
o en todo caso solamente diseñado para un grupo también, que podría ser una Secretaría de Culto Evangélica. Claro. Sin embargo, esta es Secretaría de Culto de la provincia. O sea, involucra a todos los cultos. Exactamente. Justamente la ley creada es la de intervenir en las relaciones del Poder Ejecutivo Provincial y las instituciones religiosas, entre ellas Iglesia Católica Apostólica Romana, Iglesia Evangélica y demás instituciones. Ah, y demás. Y demás instituciones. Eso significa que en esta libertad de culto que vive la nación, el secretario de culto tiene que ser lo más amplio posible para poder tener comunicación y tener contacto permanente con todas las instituciones que manifiestan tener una religión, claro, y que profesan un culto, una fe, un credo. Claro, porque al tener la libertad de culto por constitución en el exactamente, país, sí, ¿no es cierto? Al formarse una secretaría, tendría que ser de la misma magnitud para albergar a todas las religiones que están declaradas ya en la nación. Claro, sí, sí. Y de esa manera poder desarrollar. Ahora, la Secretaría de Culto, ¿qué otro alcance tiene? La Secretaría de Culto también, bajo su órbita, tiene la Dirección General de Capellanía, que la semana pasada estuvo el director general de Capellanía de la provincia, el pastor Héctor Villegas. Bueno, él es un hombre con una trayectoria importante, todos los conocen, todos los conocemos, está haciendo un trabajo extraordinario, que es la capellanía a nivel provincial, que es la asistencia espiritual y contención espiritual a los detenidos en las distintas comisarías, cárceles, servicios penitenciarios, etcétera, ¿no? Pero es tan amplia la Secretaría, mejor dicho, es tan amplia la capellanía, que también estamos abordando el tema de adultos mayores. Bueno, esa dirección también está bajo la órbita de la Secretaría. Quiere decir que la Secretaría de Culto abraza también un trabajo extraordinario, importante, necesario, que es justamente la atención a esta comunidad. Como capellanía, ¿qué otras áreas más abarca la Secretaría de Culto? La Secretaría de Culto tiene que ver solamente... O podría llegar a ser en el futuro, porque convengamos que recién esto se inicia, claro, se inicia con una cosa y después se va a ir incursionando en el resto, que bueno... La Secretaría de Culto lo que tiene que, o debería por lo menos, esa es la visión, ¿no? Mantener la tradición, la cultura y mejorar en todo caso y potenciar todo lo que ya viene haciendo la Iglesia. Y nosotros cuando decimos la Iglesia hablamos en toda su diversidad. Si bien es cierto que la Iglesia Católica tiene derechos canónicos obtenidos ya desde el año 1850 en adelante, que no se le puede negar, ni se le va a quitar, ni nada por el estilo. Ellos tienen una comunicación fluida y directa con los gobiernos nacionales, provinciales y municipales. Pero no obstante a eso, la Secretaría de Culto es el lugar donde se va a comunicar, claro, el católico apostólico romano para hablar con el gobierno. Claro. O sea, cuando... Un ejemplo simple para que se entienda, para que la audiencia pueda comprender. Si alguien invitara al gobernador a un determinado acto, la nota que llega al despacho del gobernador es reenviado a la Secretaría de Culto. ¿Para qué? Para que el secretario de Culto defina, ¿no?, si él va a estar presente en esa convocatoria. Está invitado el gobernador, pero el gobernador traslada justamente, claro, su investidura al secretario de Culto, que es el que se encarga de estas cuestiones. Exacto. Sí, para eso fue creada la Secretaría. Exactamente, sí, sí. Pero viste, a veces nos tomamos ciertos derechos que no lo estamos ejerciendo y pasamos sin darnos cuenta por lo que ha sido creado, por en este caso, bueno, si puso una secretaría es porque tiene un secretario de culto. Claro. Sí, la palabra lo dice, todos sabemos lo que es un secretario. Sí, sí. Hasta uno en el trabajo tiene un secretario, muchas veces, que se encarga de los papeles, sí, sí, de los trabajos administrativos, le dice secretario también. Sí, sí.
Bueno, en este ámbito, el gobernador tiene al secretario de culto como al secretario de Obras Públicas, como el secretario de... Claro, sí. Forma parte de toda la secretaría. Del gabinete. Del gabinete que tiene. Exactamente. Para que realmente a través de él... Así que sí, convengamos, si necesitamos tener una entrevista con el gobernador, tenemos que ir al secretario de culto y decirle, tenemos una entrevista con el gobernador y ahí... Claro, que el gobernador le dice al secretario de culto, si tiene que ver con culto, resuélvalo usted. Claro. Y si tiene que ver con otra función, derive a quien corresponda. Ese es el tema, porque también, claro, al no existir la Secretaría de Culto durante tanto tiempo, todos nos acostumbramos a ir, que si queremos hablar con el gobernador, nos dirigimos al gobernador. Claro. Le explicamos que somos de una iglesia, por ejemplo, pero queremos hablar con el gobernador. Cuando se inaugura la Secretaría de Culto, ahora el gobernador dice, si tiene que ver con culto, con la iglesia y con los fieles y con los credos, resuelvan con el secretario de culto, porque él es el ministro designado para esa función. Ahora, ¿hay alguna otra área más que también involucra a la Secretaría de Culto para darle a la audiencia lo que es la Secretaría de Culto? O sea, todas las áreas que toca la Secretaría de Culto. Yo voy a leer un poquito acerca de lo que dice la ley de la Secretaría de Culto. Bien. La Secretaría de Culto tiene la capacidad de intervenir en las relaciones con el Poder Ejecutivo Provincial la Iglesia Católica Apostólica Romana, como dije antes, la Iglesia Evangélica Cristiana y demás entidades religiosas que se encuentran inscritas en el registro público correspondiente, centralizando en su órbita todas las gestiones que ante la autoridad pública se efectuaren, que es lo que estábamos hablando recién. ¿Qué debe hacer la Secretaría de Culto? Desarrollar un sistema de comunicación estrecha y fluida con todas las iglesias, confesiones, comunidades religiosas cristianas o no, funcionen estas como entidades de bien público, como organizaciones no gubernamentales, etcétera, etcétera, siempre que estén registradas. Colaborar justamente con las normas referidas a la temática de culto, optimizar el intercambio, ¿no?, con las instituciones, todo eso es tarea, potenciar a las iglesias en lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque las iglesias tienen una actividad social, comunitaria, muy amplia y de asistencia en todos los aspectos, no solamente espiritual, dentro de una comunidad. Entonces, voy a un ejemplo. El gobierno tiene asistentes sociales, tiene psicólogos, tiene un Ministerio de Desarrollo Social y un montón de actores que trabajan en el bienestar general de una comunidad. La iglesia, y voy a ir por ejemplo a la iglesia evangélica para poner un ejemplo, la iglesia evangélica también tiene una acción y una actividad directa con la comunidad, porque siempre digo esto, cuando hay problemas en la familia, a quien primero le golpean la puerta para contarle que hay problemas en la casa es al pastor y al cura de la parroquia. Son ellos los que salen corriendo a salvar situaciones familiares, distintas situaciones familiares. Esa es el área de contención espiritual que cumple la iglesia. Pero no obstante a eso, también la iglesia es la que visita los hospitales, los centros de salud, orando por los enfermos, pero también conteniendo al familiar que está afligido por la situación de su familiar que está internado. Y ahí nos encontramos con un montón de déficit que no se sabe y que solo lo sabe la iglesia, que el familiar que está atendiendo hace 15 días al paciente internado, que está en el hospital, son 15 días que no está trabajando, 15 días que está pagando hotel, y ahí empieza entonces a faltar recursos. Aparece también la mano generosa de la iglesia, dándole los recursos que necesita para continuar. O sea, es bastante amplio el sí, tema, sí, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, entonces estamos diciendo, la Secretaría de Culto estaba hablando ahí recién, o leyendo mejor dicho, de todas las instituciones que pueden ser de bien público. Ahora, estamos hablando de figura jurídica ahí, no de culto.
En ese O caso, sea, ¿se juntan las dos cosas o no tiene que ver o tiene algo que ver? voy a hablar, en este caso, cuando yo hablo de, por ejemplo, organizaciones no gubernamentales, como por ejemplo puede ser una fundación. Generalmente la fundación está asociada o a una iglesia, a una parroquia, ese tipo de fundación. Ese tipo que tiene que ver en el ámbito de culto siempre. El circuito siempre se va a cerrar en culto. Claro. Tiene que ver con, no con otra organización que ya, si es deportiva, va a tener que ver con la Secretaría de Deporte. Claro. No, porque por ahí podría haber una, digámosle, alguna confesión de culto que tenga una asociación social, ¿no es cierto? Sí, pero su trabajo no tiene nada que ver con lo espiritual, es social. Ahora, ¿qué vínculo se le crea? Porque está hecho con las mismas personas de la confesión esa religiosa, se la asocia con la iglesia. Sí, generalmente lo que va a preguntar la Secretaría de Culto es cuál es el vínculo que tiene usted con la religión o con el culto. Claro. Porque en sí, si estamos hablando de la Secretaría de Culto, lo primero que uno piensa es iglesia, Claro. no asociaciones, fundaciones, entidades de bien público y demás, ¿no es cierto?, que son sociales. Esos se remitirían a ir a algo social, sería municipal, no sé, provincial, porque tiene una figura jurídica, porque en sí culto no tiene figura jurídica, ¿o sí? No, culto lo que tiene es una figura legal que es el Registro Nacional de Culto. Esa es la figura legal oficial que tiene justamente culto. Pero no jurídica. Sí es jurídica porque es legal, en todo caso. Está avalado por el Estado. Exacto, pero jurídica a nivel desarrollo, como es una persona jurídica, no. Claro, no. No, Sí. eso va por otra vía. No digo para que, por ejemplo, No. va a haber curiosidad que justo se encuentran algunos consiervos que están queriendo resolver su situación de culto y dicen, Sí. mira qué bueno, acá, vamos a escuchar, y por ahí le metemos una mezcla en la cabeza. No, pero Que si vaya, se mira, mezcló, que venga a la oficina. Medio como así, como dice el dicho, no aclaré que oscurece, ¿viste? Entonces, parece que estamos oscureciendo. No, porque sí, muchas veces uno se enfoca en culto y se enfoca en lo que es la parte eclesiástica nada más, ¿no es cierto? Que no es lo civil. Lo civil, digámosle que es lo jurídico, Claro. sería para lo que es todo terrenal. Bueno, para poner un ejemplo más pregunto, claro. para que se ponga clara la situación. Vamos a poner un ejemplo. Se me dio por preguntar algo que... No, pero vamos a poner un ejemplo bien claro. Una iglesia cristiana evangélica decide tener al mismo tiempo una fundación. ¿Por qué decide tener una fundación a través de entidad de bien público o personería jurídica? Porque entiende que por el lado de la iglesia, por culto, no puede recibir, por ejemplo, donaciones, no puede blanquear, por decir así, dejar bien en claro sus donaciones, ¿no? Sus subsidios que reciben, regalías que puede llegar a recibir. Entonces, se habilita para funcionar en el ámbito social, ¿no?, dentro de la comunidad, una personería jurídica, una entidad de bien público. ¿Para qué? Para transparentar justamente si a esa institución le donaron un terreno, un inmueble, le donaron muebles, le donaron, no sé, mercadería, por decir así, para el merendero, para el desayunador, le donaron materiales para la escuela, porque tiene una escuela. Bueno, todo eso se puede hacer justamente a través de una entidad de bien público, una personería jurídica. O sea, está ligada, Claro, a la... pero en ese caso, yo creo como la iglesia evangélica, como usted dice, o la iglesia católica, o la iglesia adventista, o Claro. mormones, todos vienen dependiendo de una cúpula, digamos, Sí, hablando de una así, asociación. bajo una el dirección. rótulo que lo tenga, ¿no es cierto? Que esa ya tiene persona jurídica y por consiguiente todo lo que viene se va distribuyendo por el país, va teniendo la misma persona jurídica y va obteniendo los mismos beneficios que
Claro. ¿Por qué? Porque están bajo un mismo número y pueden hacer la misma tarea. O sea, digo porque he visto la Cruz Roja, que no es pampeana, y mientras tanto... sí, la Cruz funciona. Roja, Rotary Club, Club de Leones. Conozco otras congregaciones que sus sedes son de naciones nacionales, y se mueven con una persona jurídica pero que están avaladas a que puedan comprar su terreno, tienen su comedor, tienen toda su área social, que reciben donaciones también. Sí, sí. Que no precisamente tendrían que ponerse a tener un gasto más en poner otra paralela fundación o asociación. Claro. No es necesario, a eso claro que no. Me refiero, porque si no, digámosle, si no en cada provincia estaríamos sacando una institución nueva. No, claro que no. Y creo que según lo jurídico, la institución madre se registra en la provincia y queda habilitada esas sedes o filiales, sí, o filiales para poder obtener todos los beneficios, como la reducción de impuestos, la electricidad. Bien, con todo esto no sé si le quedó claro o no, ¿vio? Pero, en fin, tiene el 427-953 para llamarlos, decir, no entendí tal partecita, que seguramente va a ser práctico responderle porque va a ser puntual su pregunta. Mientras tanto usted toma su teléfono, nosotros nos vamos a una breve pausa y enseguida volvemos en el Magazine de la Mañana con el secretario de Culto de la provincia de La Pampa, el maestro Ramón Alberto Gómez. Gracias. Ese medio que expresamente más nos representa. Mientras alguien habla, del otro lado siempre hay alguien que escucha. Que escucha. En el aire de la mañana, estás sintonizando tu radio. Tu radio amiga. Radio Luz. 106.5. Sos vos y somos nosotros. La radio es el medio que expresamente más nos representa. Estudio Martín y Martínez, contable, impositivo y laboral. Asesoramiento impositivo, económico y administrativo a empresas. Constitución de sociedades, cooperativas y entes sin fines de lucro. Evaluación de emprendimientos y análisis de proyectos de inversión. Estudio contable impositivo Martín y Martínez. Contador público Ariel David Martínez. Contador público Daniel Omar Martín. Urquiza 656, teléfono 02954 419075, Santa Rosa La Pampa. Email martinmartinez@cpnet.com.ar. Héctor Frank, Construcciones en Seco. Calidad en trabajos con perfiles montantes, cielo raso de chapa galvanizada, lana de vidrio, aislación acústica y térmica. Héctor Frank, Construcciones en Seco. Excelentes terminaciones. Héctor Frank, Construcciones en Seco. Cielo raso para espacios amplios. Todo de muy buena calidad. Héctor Frank, Construcciones en Seco. Personal altamente capacitado para un buen asesoramiento y todo lo que necesitas. Héctor Frank, Construcciones en Seco. Salón Comercial, Avenida Spineto 205, Santa Rosa, La Pampa. Teléfono 02954 387290. Estudio Jurídico Richie Pablo Tomás. Redacción de contratos y documentos, cuestiones de familia, desalojos, despidos, acciones, trabajo, accidentes automotores y más.
Teléfono 029 54 45 89 52. San Juan 633, Santa Rosa, La Pampa. Radio Luz es un medio de comunicación masivo. Llega al oyente en forma personal, ofrece cierto grado de participación en el acontecimiento o noticia. Porque Radio Luz sos vos, somos nosotros. 106.5. Escúchanos en las mañanas de Radio Luz. En las mañanas de Radio Luz. Bueno, bien. Estamos aquí entrevistando al secretario de Culto de la provincia de La Pampa, al maestro Ramón Alberto Gómez, y donde nos está explayando y trayéndonos conocimiento para que podamos desarrollarnos, aquellos que están en la parte eclesiástica y aquellos que no, y que, bueno, si tuvieron una cierta tendencia a interiorizarse sobre la parte de religión y cómo será esto, cómo será el otro. Bueno, hemos dejado las líneas telefónicas para que se puedan estar contactando con nosotros. Queremos agradecer y que nos están recepcionando y mirándonos desde La Plata, el pastor Alberto, y desde la ciudad de La Barría, provincia de Buenos Aires, Graciela. Así que, bueno, gracias por estar mirándonos y, bueno, sea la bendición desde Santa Rosa de La Pampa hacia el mundo. ¿Qué te parece? Esto es lo bueno de la radio y la televisión, ¿no? Y del Facebook, y las bueno, redes sociales. Las redes sociales, por supuesto. Nos dijimos, las redes sociales, Radio Luz La Pampa, abren ahí el Facebook. Claro, sí. Nos están mirando. Esto la verdad que es una gran cosa. Las redes sociales están revolucionando justamente el mundo, porque un mensaje que sale de acá de Santa Rosa La Pampa lo están escuchando en Estados Unidos, en Turquía, en Ecuador. En Honduras hay gente en Honduras que claro. O sea, al programa lo siguen toda la semana. Mirá qué bien. Gente de Honduras. Mirá qué bien. Tremendo el alcance. Eso. Pero bueno, valioso. Esto me hace recordar allí una escritura que debe estar todavía en un libro que dice que Jesucristo mandó a los discípulos a predicar a todas las naciones. Y se habrán preguntado, ¿dónde vamos a ir si no tenemos un peso en el bolsillo? ¿Dónde vamos? ¿A qué nación vamos a ir? ¿No es cierto? ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo lo hacemos? Y encima que nos manda, dice, no lleven plata, no lleven camisa, no lleven ropa, no lleven nada. Encima, medio como que los discípulos estábamos medio condicionados. Yo digo, nos condicionó el Señor de movida a andar siempre sin un peso. Por eso que a veces somos medio gorditos, porque algún peso tenemos que tener encima. Sí, claro, eso sí, claro que sí. Pero, ¿qué sucede? Dios sí tenía previsto todas las cosas y que íbamos a predicarle a las naciones sin andar haciendo muchas movilidades. Y hoy nosotros podemos tener la experiencia, podemos tener la bendición de poder estar haciéndolo llegar a muchos países a través de todo el sistema tecnológico que está desarrollándose y que va en aumento aceleradamente y se llega con mucha facilidad por las redes sociales, por la televisión local, por montones de por formas. Supuesto. Qué bárbaro cómo ha cambiado la vida, ¿no? Con las comunicaciones hoy. Si nosotros repasamos no tantos años atrás, ¿no? Tener el teléfono en la casa ya era un logro impresionante. El teléfono fijo estamos hablando, ¿no? Luego era el teléfono y la carta, la correspondencia que se enviaba por sobre a través de un correo. Pero no es el correo electrónico, porque uno dice correo y el chico de hoy dice asocia un correo electrónico. No, era un correo donde uno iba y depositaba una carta estampillada que se pagaba y que después de 2 o 3 días llegaba a otro lugar. Claro. Era todo. Bueno, eso es lo que conocimos nosotros. Mi abuelo era un cartero que iba a caballo. Bueno, el cartero de a caballo, después pasó a andar en bicicleta y ahora andan las camionetas entregando las correspondencias, ¿no? En sobres.
Pero bueno, volvemos un poquitito a lo de hoy, a lo que estamos hablando, que es la Secretaría de Culto y todo el alcance que tiene esta Secretaría y el beneficio que nos brinda a nuestra provincia, porque realmente me quedé pensando en el alcance y realmente en una provincia como la que vivimos, que son tan largas las distancias, que se puedan estar llevando direcciones a cada localidad, a cada lugar, sí, sí. ¿No es cierto? Por ejemplo, las más inmediatas, como son las ciudades secundarias a la capital, como Pico, Castel, Hacha, que son las que las sigue, claro, en cantidad claro. de habitantes, por supuesto también en distintos cultos que hay, que también tienen una buena cantidad, porque tienen una provincia bastante creyente, ¿no? Totalmente. Y se ha poblado el territorio de la provincia, ¿no?, con muchas iglesias, y sobre todo predomina la iglesia cristiana evangélica en un porcentaje muy alto. No quiero decirlo exactamente porque no tengo el censo actualizado, pero en esta recorrida que estamos haciendo por toda la provincia nos encontramos con iglesias y pastores que están en distintos lugares, funcionando algunos a través de templos grandes, otros no tan grandes, pero justamente predicando el Evangelio y haciendo un poquito honor a lo que explicaba usted, apóstol, recién, de que Jesús había mandado a sus discípulos a predicar a todas las naciones. Bueno, está bien tomada la palabra, porque en toda la provincia se está predicando, ¿no?, justamente el Evangelio de Jesucristo. Así que bueno, es tarea también de la Secretaría velar por esa libertad de culto y trabajar también acompañando cada actividad que desarrolle la iglesia. ¿Tiene alguna injerencia la Secretaría de Culto en el desarrollo, digámosles, el desarrollo de cada culto que hace en cada localidad? Ninguno. Ninguno, ¿por qué? Porque la Secretaría... No, digo porque vela... Velar es que nadie venga a entorpecer, que nadie venga a decirle: usted no puede predicar, usted no puede hablar de su Dios. Claro. O sea, esa seguridad lo tiene que dar el Estado. Y la Secretaría de Culto es una oficina del Estado, no es una oficina religiosa. Es una oficina del Estado. O sea... Pero el Estado siempre supervisa todo lo que sucede en la región. Por eso. Entonces, así como hay una libertad para hacer deportes, hay una libertad para ejercer el culto, el credo, la fe del individuo. La Secretaría de Culto, que es una oficina de gobierno, lo que hace justamente es velar por eso, cuidar de que eso no se entorpezca y que nadie prohíba justamente esa acción. Bien. ¿Qué está haciendo ahora la Secretaría de Culto? La Secretaría ¿Qué ha estado haciendo? Entre las cosas que estamos haciendo, hay algo muy importante que quiero contarles a toda la audiencia, es que el 30 de mayo firmamos un convenio con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación. El sueño... ¿Ministerio? Sí. Ah, no lo hablamos hoy entre los distintos rangos. Porque Nación tiene un ministerio, porque alberga Ministerio de Relaciones Exteriores, que tiene que ver con los consulados, que tiene que ver ya en otra área, ¿no? Ministerio de Relaciones Exteriores, tanto a nivel nacional como internacional, y culto. ¿Por qué? Porque la sede del Vaticano también responde, o sea, mejor dicho, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Culto Nacional responde también al Vaticano, por decir un ejemplo. Pero también responde a las instituciones tan grandes como Asiera, o sea, debe responder, debe presentarse, debe ser parte, me refiero, en esa amplitud, ¿no? Esas instituciones tienen su respectivo número de culto, registro de culto. Claro. Digo, ¿por qué? Porque las visas religiosas que otorga el Vaticano, por ejemplo, ¿no?, por decir un ejemplo, ¿no?, tiene que ser registrado. O sea, cuando ingresa al país, a la Argentina, por ejemplo, sí o sí, tiene que ser registrado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Porque viene este obispo, este sacerdote,
a radicarse en nuestro país, a ejercer su religión, su culto, a inaugurar, a fundar iglesia, lo que fuera. Lo mismo cuando sale del país, ¿no?, alguien para ir a hacer una fundación, para ir a fundar un templo, una iglesia, una organización, también va a tener que tener la autorización de este ministerio para poder hacer fuera del país. Ajá. Entonces, nosotros firmamos, pero eso es muy amplio, es muy puntual, pero el convenio que nosotros firmamos es, antiguamente y hasta el 30 de mayo, todos los pastores y todas las iglesias que estaban en la provincia, para obtener su registro de culto, que antes se llamaba fichero de culto porque viene de la época militar, donde el gobierno militar fichaba. Claro, y me sacó una fotito. Fichaba, claro, ¿no? Entonces ahora es Registro Nacional de Culto. El pastor, la congregación hacía un esfuerzo enorme para ir hasta Buenos Aires, llevar los papeles, ¿no?, de la iglesia para obtener ese registro, ese número de culto y ser una iglesia habilitada, reconocida por el Estado. Entonces sucedía que se invertía en los pasajes, la estadía, porque a lo mejor se tenía que quedar 2 días haciendo el trámite, después le faltaba un papel, volvía a la provincia de La Pampa, claro, llevaba de nuevo el otro papel y le faltaba una firma o algún detalle, volvía, y eso era verdaderamente engorroso, era lento. ¿Qué hacían entonces? Contrataban a alguien que le hiciera el trámite, y contrataban a lo mejor un abogado, pero el abogado no entendía nada de culto, entonces tenía que llamarlo 10 veces, 20 veces, tantas veces sea, para explicar lo que no entendía de culto, claro, porque el abogado sabía mucho de leyes, pero no sabía de culto. Claro. Entonces, el objeto de la iglesia, por ahí no lo podía entender un letrado. Eso lo entiende solamente el que está en culto, el que está, el pastor. Exacto. Ahora, hablando de pastor, y normalmente cualquiera que habla de pastor se dirige a la iglesia evangélica. Ahora, ¿a la Secretaría de Culto se han incorporado otras religiones? Es que no, la Secretaría no incorpora religiones, no interactúa con todas. Sí, han venido otros, por ejemplo, han venido... pero no tienen que pasar por la Secretaría de Culto o una relación nada más. La libertad está. Si no viene a la Secretaría, no viene. No, nadie lo va a perseguir, nadie lo va a ir a buscar. Cuando tengan que hacer algún trámite... ¿Cómo? Qué sé yo, no sé. Vamos a suponer una actividad que quiera desarrollar una religión en la plaza. Lo más probable es que venga la Secretaría de Culto a preguntar, o sea, lo que convendría es que venga a preguntar si lo puede realizar. Nosotros no podemos autorizar el espacio de la plaza y lo vamos a derivar al municipio, pero lo vamos a acompañar con una nota. Claro. Se presentó en la Secretaría de Culto con esta motivación, con tal objetivo, y se lo entregamos para que lo lleve al intendente. Entonces el intendente, cuando lo recibe, ya sabe que va de parte de acompañamos la gestión. Ahora, ¿sería medio emergente, conforme esta exposición, que en las otras ciudades haya una dirección? Porque si no, venirse tan lejos para acompañar, si no van a seguir siempre en la misma. Tenemos una Secretaría de Culto, pero la tenemos a 600 kilómetros. Pero veo, apóstol, que ¿quién va a venir? No va a venir nadie. Yo que recién hablábamos que la comunicación había experimentado un gran cambio. Sí. Bueno, hoy el llamado telefónico también es importante. Sí. ¿Por qué? Porque uno puede decirle, señor intendente, mire, usted que está en 25 de mayo, tengo esta situación. No, pues Santa Isabel, estos pueblos que quedan re lejos. Claro, tengo esta situación. Mire, pasa esto. Queremos hacer esto, tenemos esta... Y comentamos, hablamos, interactuamos y resolvemos a lo mejor telefónicamente. Después acompañamos, por supuesto, con la documentación que corresponda. Claro. Pero la comunicación hoy, que es tan rápida, y tan fluida, que permite acercar las distancias. Y bien, ¿y qué ha tenido su repercusión este convenio que han firmado? Bueno, ¿ya está trabajando? ¿Ya se está desarrollando? ¿Ya ha habido interesados que se han llegado? Sí. Hay varios interesados que ya están en trámite, que ya algunos ya se enviaron los papeles a Buenos Aires, porque nosotros hacemos todo como si lo estuviera haciendo en Buenos Aires, pero después nosotros agarramos, ponemos
en un sobre la documentación que tiene que ir necesariamente por la firma, tiene que ir en sobre, y hay otra que va directamente online. Ajá. ¿No? Directamente la oficina lo envía online y allá hacen el visado y ok, dan el ok. Sí, ya hay mucha gente. Bien, que si quieren algo más puntualizado, más sólido, más claro, arrímese a la Secretaría de Culto en la calle Quintana 342 en el primer piso de lunes a viernes. Bien, y ahí va a poder tener más informaciones. ¿Qué otra cosa ha hecho la Secretaría de Culto? La Secretaría de Culto está llevando adelante capacitaciones para las distintas actividades de las iglesias. Como mencionó hoy, la de Capellanía que se había hecho. Por ejemplo. Y ahora también se hizo otra. Otra que se hizo sobre finanzas para las iglesias y el pueblo de Dios. Y se abordó toda la temática de finanzas. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo de crisis y consideramos que era necesario traer entendidos en el tema para que asesoren a las iglesias. Y en este caso el pastor Daniel González de Buenos Aires, un experto, un coaching internacional con doble certificación internacional en la Escuela Argentina de Negocios, fue el invitado para esta oportunidad que la verdad que superó nuestras expectativas, estamos muy contentos. O sea que tiene su buena repercusión, porque sí, realmente con toda esta movida que estamos teniendo a nivel país, como en la parte económica y financiera, medio que desestabiliza a muchos. Claro, desestabiliza claro una empresa de muchos años, cuanto más una iglesia que... Imagínese, apóstol, que hay empresas que están cerrando. Todavía andamos con un cuaderno de... Claro. Imagínese que hay empresas que están cerrando y despidiendo a su personal. Sí. Las iglesias no son la excepción, también sufren, ¿no?, la situación económica cuando se pone difícil. Entonces, la idea es justamente organizar las finanzas y administrar las finanzas para que no tenga que una iglesia cerrarse por cuestiones económicas, por ejemplo. Claro, ahí estamos viendo parte del seminario que estuvo haciendo este pastor Daniel González, sí, ¿no es cierto? Y donde estuvo enseñando cómo administrar y cómo llevar adelante la administración. La finanza y la administración de la... Porque, digámosle, ya no es una cuestión de que, como estaba hablando hoy, de la parte jurídica, hay que llevar bien los números. Sí, totalmente. Y eso el Estado lo registra también. Claro que sí. Anualmente tiene sus respectivos controles. Los balances que o sea que no solamente, por eso que es muy importante que se puedan involucrar las personas para poder ampliar el conocimiento en la parte administrativa. Totalmente. Porque, digámosle, formaría parte de la predicación el ser un buen administrador. Claro que sí. ¿Usted qué dice como maestro? Yo creo que sí. Yo creo que en las iglesias la fase organizativa es muy importante. ¿Por qué? Porque no puede hacerlo todo una sola persona, un solo líder, llámese el pastor. Entonces tiene que delegar funciones y tareas. Y hay pastores ejecutivos, hay pastores internos, hay administradores, ¿no? Hay ¿Tiene que ser precisamente pastores? No, necesariamente, eso lo designa el pastor. Cada congregación tiene su gente idónea para cada tarea. Llámele si quiere capacidades, habilidades, talentos. Se me vino una imagen, un pastor administrativo, claro, si tiene 15 colaboradores en la administración, los tiene que pastorear también. ¿Lo tiene que? Pastorear. Y sí, claro que sí. Entonces es pastor de esos 15 Totalmente. Administrativos. Y sí, seguramente sí. ¿Y qué otra actividad está desarrollando en este momento la Secretaría? No, porque como esto es muy nuevo, la verdad que es muy nuevo. Primeramente lo que despertó la Secretaría de Culto, la primera impresión es, ¿qué van a hacer desde la Secretaría de Culto? Muchos pensaron, ¿nos van a venir a controlar? ¿Ah, no? Y no, porque no, la Secretaría no es de un Culto ente controlador. No es un ente de control. Bien. No tiene un ejercicio. Más de uno se va a quedar tranquilo entonces. No tiene ejercicio de policía. No puede hacer eso. Tiene que acompañar la Secretaría de Culto. Entonces, hasta que se sacó esa idea, fue justamente esto, mandarle
notas a los pastores, a las congregaciones, a las distintas iglesias y denominaciones, visitarlos, ¿no? Y alguno puede decir, a mí no me visitó, claro, porque no conocemos a todos. Claro. En la medida que yo lo conozco a usted, apóstol, usted me cuenta que tiene un amigo pastor en la localidad de, no sé, de Algarrobo del Águila, ¿no? Y nosotros vamos, quizás no voy yo, pero va mi secretario privado, va alguien de la Secretaría de Culto a visitarlo y a decirle, bueno, mire, acá está la Secretaría de Culto, le abre la puerta para que usted venga y pueda conversar con nosotros. Y a lo mejor no puede venir, pero al ir a la Secretaría de Culto, claro, a ese lugar, ahí él puede decir, bueno, yo estaba pensando, no necesito nada, pero le cuento que mis actividades son estas. Y entonces nosotros vamos incorporando todo el historial de alguna manera para saber qué es lo que está haciendo la iglesia en el territorio pampeano. Ajá. Bien. Y como proyecto inmediato que están trazando, ¿qué es lo que tienen? Sobre todo queremos... Porque bueno, al ser nuevo es todo una experiencia, todo. Se está haciendo todo nuevo. Prueba y error. Claro, se está haciendo todo nuevo y porque no hay un libro, no hay una guía, no hay un derrotero ya. Entonces lo estamos haciendo nosotros. Qué bendición para otras provincias. Por supuesto, pero es cierto que hay otras provincias que tienen 6, 7, 10 años de oficina de culto y que ellos quizás en esos 10 años hicieron, ¿no?, un recorrido como lo que estamos haciendo nosotros, entonces nos llevan 10 años de ventaja. Ellos, la población de culto ya los tiene identificados y sabe la actividad y normativa de cada uno de ellos. Nosotros dentro de 10 años no vamos a hacer lo mismo que ahora. Claro. Yo voy a estar un poco más grande y capaz que no sea yo el secretario de culto, sino que ya haya otra persona en mi lugar. Pero bueno, yo tengo que ir marcando y abriendo el camino para que los que vengan les sea inclusive más fácil, porque ya hay una historia, ya hay un derrotero. Lo que se llama en los barcos un libro bitácora. El libro bitácora cuenta exactamente por dónde navegó la embarcación, el clima que hubo, las tormentas que tuvo que enfrentar, la buena mar que tuvo para poder seguir avanzando, la corrección de los rumbos que tuvo los barcos, ¿no?, para poder llegar a buen puerto. Entonces la Secretaría de Culto está en esa tarea justamente. Y este enlace, este convenio con Nación, es un logro. Lo único que desarrolla este convenio con Nación es únicamente las inscripciones. Claro, es que no tiene otra actividad Nación en culto. No, pregunto porque por ahí... No, digo, no tiene otra actividad porque es justamente eso, darle el registro nacional para que la iglesia esté legalmente reconocida. Claro. Esa es la función. Y no es poca cosa, justamente. O sea que si una congregación va a la secretaría, se inscribe, recibe el registro, puede irse para todo el país. Claro que puede abrir inclusive un montón de iglesias en todo el país. No, porque como nos está mirando de La Plata, quizás le sea más fácil venir al Pastor a La Pampa. No, pero cuidado con eso, porque es Secretaría de la Provincia de La Pampa. O sea, no tenemos influencia ni injerencia fuera del... También, no. Lo que hace acá debería ser el gestor, un trabajo de gestión, claro, por Nación, nada más. Sí, sí. O sea, agiliza la tarea. Sí, sí. El que se registra en Nación hoy tiene que tener domicilio, en este caso para nosotros, domicilio en la provincia de La Pampa. Exacto. Bien, ¿alguna otra actividad inmediata que está haciendo la...? Y estuvimos reunidos con el Consejo Pastoral y ellos están justamente con una intención de una confraternidad de iglesias. Ajá. Y bueno, nosotros queremos apoyar y asociarnos con esa actividad, así que estamos conversando con el presidente y con toda la comisión pastoral para ver cómo lo quieren hacer, dónde lo van a hacer y en qué podemos serles útil nosotros. Bien, bueno, estamos, como usted recién decía, que es como para llevar la nave a buen puerto. Nosotros estamos llegando al puerto de la finalización de nuestra entrevista. La pregunta de siempre, si le queda algo más para expresarle a la audiencia o a aquellos que están interesados
en preguntar algo, redondeando algo, y ya estamos finalizando. Bueno, hablando de puerto, antes de tirar las amarras y amarrar este barco que navegamos, que la verdad que fue una linda experiencia marítima que vivimos, Apóstol. ¿Tiene algo que ver con esa área usted? ¿Por qué? Pregunto, como lo habla con tanta facilidad, hubiera tomado otro ejemplo. Alguna vez fui también marino y estuve navegando en los mares. Normalmente los ejemplos los largamos por lo que hemos sido. Claro, alguna vez fui marino y también navegué los mares argentinos hasta la Antártida. Pero bueno, eso es otra historia que después en otro programa lo vamos a hablar, quizás no como secretario de culto. Lo que sí pienso es esto. Qué bueno sería que la provincia de La Pampa se agrupara, qué bueno sería que en cada lugar los consejos pastorales se pudieran unir para poder trabajar con más facilidad todavía, porque es mucho más fácil trabajar de manera grupal que individual. La unión hace la fuerza. Yo creo que cuando se unen los criterios es mucho más fácil y más práctico. Después vamos a ir por los pormenores, pero vamos a unir criterios primero. Y en esa unidad, ¿no? En esa confraternidad, en esa hermandad, seguramente van a salir buenos proyectos, buenas ideas, y aquí estamos para apoyar y para avanzar con ustedes. Bien, de esta manera hemos arribado al final de nuestra entrevista del día de hoy con el secretario de Culto Ramón Alberto Gómez, donde él es un maestro de la palabra, donde también puede recurrir allí a la Secretaría y va a ser bien informado y poder canalizar todos sus proyectos para poder desarrollarse conforme a lo que usted entiende como llamado, o entiende como visión, o entiende como un sentir que quiere desarrollarlo. Bueno, allí se le va a estar dándole instrucciones para efectivizar su trabajo y potenciarlo y poder llegar a que se pueda cumplir la gran comisión que nos ha sido encomendada, que debemos de predicar a toda criatura por el mundo. Así que de esta manera hemos llegado al final de nuestra entrevista. Hemos estado por Canal 19, LDMTV y Radio Luz 106.5, como también en Facebook por Radio Luz La Pampa, donde nos han estado viendo de muchos puntos del país, y le agradezco a todos aquellos que han estado en la sintonía de distintas fuentes y formatos que hemos estado emitiendo este programa. Así que lo único que me resta decirle gracias, y gracias Ramón por haber estado con nosotros, y que Dios siga bendiciendo su gestión. Muchas gracias, recibo la bendición. Ha sido un gusto haber compartido esta mañana con usted, Apóstol. Muchas gracias. Y a ustedes gracias, y sigan en sintonía por Canal 19 y Radio Luz 106.5. Mañana hay horas de música y compañía. Un lugar donde tu palabra tiene sentido. Te escuchamos. Escuchate.